Bueno, nuevamente muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Yolima Méndez, directora de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma. Le damos la bienvenida a las personas que se conectan a este momento con nosotros para hablar de un tema para nosotros muy importante, que es la salud mental y emocional en pacientes con leucemia mieloide crónica. Pero antes de eso, para pacientes nuevos que de pronto no conocen la fundación, quería contarles brevemente que somos una fundación, una entidad sin ánimo de lucro, que se creó ya hace 17 años con el objetivo de brindar apoyo emocional, información, educación y asesoría a pacientes con diferentes tipos de cáncer en la sangre y a sus familias y cuidadores en todo lo relacionado con el diagnóstico, el tratamiento, su autocuidado y el sistema de salud. Todos nuestros servicios son gratuitos, tenemos oficina en Bogotá, pero podemos apoyar a pacientes de diferentes ciudades del país. Entonces, bienvenidos las personas que es la primera vez que se conectan con la fundación. Estamos muy felices de que nos acompañen hoy y de que puedan seguir vinculados con nosotros y con todos nuestros servicios. Quiero darle la bienvenida al psicólogo Carlos Julián Segura. Él es nuestro coordinador del programa de apoyo al paciente adulto en la Fundación. Carlos Julián, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Yolima, y muy buenas tardes a todos los pacientes y cuidadores que se interesan por este tema y están aquí conectados con nosotros a este webinar educativo para pacientes. Muchas gracias por la invitación y a ustedes por su presencia aquí. Bueno, sí, este es un tema importante porque es frecuente escuchar de los pacientes con leucemia mieloide crónica que se les exige bastante control, que se les exige bastante normalidad, digamos, a partir del diagnóstico, un poco porque les dicen, bueno, debes estar bien porque en medio de todo lo malo te tocó lo menos malo, ¿cierto? Una leucemia mieloide crónica. Pero por otro lado, entonces a veces nos negamos esa posibilidad de expresar o de sentir ciertos sentimientos y ciertas emociones que de todas formas pueden presentarse cuando se tiene un diagnóstico de leucemia mieloide crónica. Entonces vamos a hablar un poquito de todo eso, cómo lograr encontrar a veces también ese justo medio, ¿no? En el cuidado, Carlos Julián, porque a veces los cuidadores también se sienten un poquito confundidos de no saber qué tanto abrigar, qué tanto acompañar al paciente o si más bien dejarlo porque al final él pareciera que tiene una vida normal, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de todo eso. Ustedes siéntanse libres de hacer preguntas, comentarios, mientras que Carlos Julián va presentando el tema. Entonces, Carlos Julián, bienvenido. Muchas gracias y es un honor nuevamente estar aquí con ustedes. Seguramente no he podido compartir como antes, en grupos de apoyo, en talleres, y para mí siempre es un deleite compartir con los pacientes en estos espacios, espacios donde podemos edificarnos, podemos construirnos y en este momento aprender sobre la importancia de la salud mental y emocional en pacientes de leucemia mieloide crónica. Ustedes en este momento ven la presentación, ¿me confirman, Yolima? Perfecto. Bueno, pues este tema es un tema muy importante y es que si bien una enfermedad oncológica tiene desafíos, muchas veces podemos desatender o descuidar nuestra salud mental y emocional. Y vamos a hablar hoy claramente, de manera general, sobre este tema. ¿Cuál es el objetivo de este espacio? Esencialmente, proporcionar a los pacientes de leucemia mieloide crónica y sus cuidadores una comprensión general sobre la salud mental y emocional y su importancia en este proceso de salud-enfermedad. Vamos a ahondar en este objetivo a lo largo de este webinar que para nosotros es muy importante.
Pero antes, queremos compartir con ustedes algunas generalidades que seguramente ustedes ya conocen, la gran mayoría de pacientes. Tal vez esos pacientes que ya llevan un buen tiempo de diagnóstico conocen mucho más a profundidad este tema. Otros, por el contrario, que recientemente reciben su diagnóstico, pues seguramente esta información puede ser útil, puede ser nueva en este proceso. Lo primero que quiero que tengamos presente es que la leucemia mieloide crónica es una enfermedad que afecta a la sangre y principalmente afecta a los adultos. Esta enfermedad es muy poco común en los niños. He tenido la oportunidad de conocer un solo niño con leucemia mieloide crónica y es muy común en adultos. Esta enfermedad se origina en las células mieloides. Recordar tal vez cuando el médico nos explicó frente a qué es esta enfermedad, que hay dos familias, las células mieloides y las células linfoides. La leucemia mieloide crónica se origina cuando hay una producción excesiva de glóbulos blancos inmaduros de parte de esa familia de células mieloides. Esta enfermedad se asocia con una alteración genética que se conoce como cromosoma Filadelfia, que genera un gen anormal. Yo creo que ustedes tal vez lo han escuchado, el BCR-ABL, el cual produce una proteína conocida como tiroxina quinasa, que desencadena un crecimiento descontrolado de las células leucémicas o de las células que son inmaduras o los glóbulos que son inmaduros. La leucemia mieloide crónica representa entre el 15 y el 20% de todas las leucemias, con una incidencia de 1,5 casos por cada 100.000 habitantes y que afecta principalmente a hombres. La gran mayoría de pacientes son diagnosticados en una fase crónica de la enfermedad y algunas investigaciones detallan que tan solo el 10% de los pacientes con esta enfermedad alcanzan una crisis blástica o una fase blástica que pues, requiere una atención o un tratamiento totalmente distinto y que pues esto se determina gracias a los exámenes de diagnóstico donde se evidencia que hay un porcentaje mayor al 30% de blastos en la sangre. Pero no nos vamos a detallar allí, sino para que lo tengamos presente. Vamos a hablar en primera instancia sobre el impacto emocional del diagnóstico. Y es que investigaciones detallan que el impacto del diagnóstico suele generar en el paciente un profundo estado de shock, ¿sí? Recuerde tal vez ese primer momento donde el paciente recibe la noticia, donde su médico, en este caso un especialista en hematología, informa al paciente o a su grupo familiar la llegada de esta enfermedad a su vida. Algunos pacientes experimentan confusión, miedo, incertidumbre y tristeza. Y es que tal vez aquí nos podemos centrar o podemos hablar de algo que se conoce como el duelo. La mayoría de pacientes cuando reciben una noticia como esta experimentan un proceso de duelo. ¿Qué implica vivir un proceso de duelo? Y es que el duelo es una respuesta emocional ante la pérdida. En este caso estamos perdiendo algo y es nuestra salud. Cuando un médico informa al paciente la llegada de una enfermedad hemato-oncológica como puede ser una leucemia mieloide crónica, el paciente percibe en su vida que está perdiendo su salud. De manera que es muy común que el paciente en primera instancia se sienta en shock, como que hay una anestesia emocional, el paciente queda como en blanco, por eso se llama así, anestesia emocional, seguido de unas respuestas como la confusión, el miedo, la incertidumbre, que son totalmente pues normales en el proceso de duelo. Y aquí hay que hacer una distinción bastante importante y es que no todas las personas experimentan este duelo con la misma intensidad. No todos los pacientes elaboran el duelo de la misma forma. Y hay algunos factores que pueden estar relacionados con la forma en que abordamos este duelo y es que uno de ellos es la transmisión, la comunicación que tiene el paciente de la información con el médico tratante. ¿Eso qué quiere decir? Investigaciones lo detallan. Aquí en la Fundación realizamos una investigación en el año 2018, publicada en el 2021, donde se detalla que
la forma en que el médico tratante comunica la noticia al paciente, pues claramente él deriva de ese proceso de duelo, ¿sí? No todas las personas hacen un duelo de la misma manera. Entonces, un médico que de alguna manera expresa tranquilidad al paciente, que expresa las opciones terapéuticas de manera clara, que le informa claramente el pronóstico, que es algo que muchas veces se desconoce frente a la palabra leucemia. Es un paciente que seguramente mm, su elaboración del duelo difiere al que recibe esta información de manera brusca. De verdad que escuchamos. Sí, Carlos Julián, de hecho, que quería como invitar a los pacientes que nos acompañan a que vayan a ese momento, ¿no? A que recuerden ese momento en el que les dieron la noticia. Seguramente para algunos de ustedes no es tan grato devolverse a ese instante. Otros de pronto ya lo tienen, digamos, han elaborado ya ese proceso y no es tan fuerte para ustedes recordarlo, pero piensen cómo les dieron a ustedes la noticia y qué sintieron en ese momento. Y si quiere alguno de ustedes compartirnos, puede hacerlo activando su micrófono, idealmente también activando su cámara para poderlos escuchar. La forma en que pueden pedir la mano es en la parte inferior de su pantalla, en donde dice reacciones, que hay un corazoncito, ahí ustedes le pican ahí y ahí van a encontrar la mano. Si no es tan fácil eso, simplemente activan el micrófono y piden la palabra y podemos escucharlos. Entonces, no sé si hay alguien que quiera compartirnos. ¿Qué recuerda de ese momento en el que le dieron el diagnóstico? Yo, Marta Gómez. ¿Cómo Adelante, ahí está? está. Muchísimo gusto. Te escuchamos, Eh, Marta. gracias, doctor. A ver, yo la tuve como en dos etapas. En el primer momento, cuando me dijeron que era leucemia, yo había acudido a medicina general por el monto de situaciones que estaba presentando, los cambios que estaba presentando en mi salud. Me hicieron los exámenes y la médica internista, pues ella inmediatamente que vio los resultados, pues me dijo, tú te tienes que remitir inmediatamente a la clínica, porque aquí no podemos hacer absolutamente nada. Y le dije, ¿de qué está hablando? Me dijo, ¿tú has tenido algún tipo como de fiebre o algún tipo de hemorragia? Le dije, no, no, no. Me dijo, le dije, ¿de qué se trata esto? Entonces me dijo, porque tú estás padeciendo una situación, te voy a decir, hay una infección, para que te des una pequeña idea, tú tienes una infección y en este momento tu cuerpo está luchando contra eso, todos tus glóbulos blancos están en este momento contraatacando y toda esa cosa. Entonces yo le dije, pero yo, ¿cómo así? O sea, yo totalmente incrédula, yo en ese momento yo estaba acompañada de mi compañero, de mi esposo, estábamos los dos y quedamos, pues, ¿cómo así? Entonces yo le dije, me dijo, ven y te ausculto. Entonces empezó a auscultar. Yo le dije, ¿qué está buscando? Me dijo, pues estoy viendo a ver si tiene algún linfoma, alguna cosa. Yo la miré y le dije, ¿qué puede ser? Me dijo, mira, yo no soy la persona más indicada. Lo único que quiero es que ustedes se remitan inmediatamente al grupo de hematología, porque entonces mi esposo le dijo, ¿por qué? ¿Qué puede ser? Dijo, yo consideraría que lo que tiene es una leucemia. No, pues yo, yo en ese momento, sí, nosotros lo único que pensamos fue en muerte, leucemia, leucemia. Entonces ella me tranquilizó y me dijo, no te preocupes, en estos momentos las cosas han cambiado muchísimo, vamos a hacer una transferencia inmediata, te vamos a contactar ya. Y en ese momento fue cuando ¡pum! A la EPS Sanita se le cayó o le concertaron el sistema. Eso fue una cosa y espeluznante. Pero bueno, mi esposo corrió, hizo, puso, quitó, volteamos y conseguimos a los 15 días la cita con hematología. En hematología, ya en la clínica, pues yo estaba un poquito ya, en ese momento yo no estaba tranquila, pero entré como en un proceso de resignación. Hacía 2 años apenas mi hermana había muerto también de un cáncer, entonces yo Ok, empecé como, Marta. bueno, me tocó a mí, como en ese Y, proceso así como de una resignación toda loca, y empezamos con mi esposo a hacer planes y que bueno, que hay que arreglar, que hay que poner, que hay que quitar. muchas Entonces, Gracias. gracias, bueno, Marta. Muchas gracias, Marta. Y mira que vamos a hablar sobre ese proceso. Vamos a hablar sobre
el sentir de muchos pacientes cuando les informan esta noticia. Muchas gracias por comentarnos cómo fue ese proceso de diagnóstico y es que, así como Marta, seguramente ustedes recuerdan ese proceso, ese momento, ese día que tal vez para algunos es inolvidable y que puede ser un momento donde haya mucha confusión, mucho miedo, mucha incertidumbre y es algo que experimenta el paciente con leucemia mieloide crónica durante su proceso de diagnóstico. En segundo lugar, tenemos aquí algo que es muy diciente y es que los pacientes con leucemia mieloide crónica pueden experimentar signos o síntomas de ansiedad y también de depresión. Y es que la ansiedad o la depresión son alteraciones del estado del ánimo que se agrupan dentro de algunas enfermedades en salud mental. Esto tiene una connotación muy importante y es que la ansiedad o la depresión, una ansiedad severa, una depresión severa o aguda, puede incapacitar al paciente. ¿Eso qué quiere decir? Que no le permite al paciente realizar las actividades cotidianas y diarias. Y es que aquí es muy importante discriminar. ¿Qué es lo que incapacita al paciente? ¿Es su enfermedad de base o tal vez es la respuesta emocional a esa enfermedad? Que no es lo mismo. Un punto sumamente importante y lo vamos a abordar en la siguiente diapositiva. En tercer lugar, hay una preocupación y es que muchos pacientes se preocupan por cómo va a ser mi vida después de esta enfermedad. Y es que hay un estigma generalmente negativo, socialmente negativo, frente a la palabra leucemia. Marta nos fue muy diciente con su ejemplo. Me dijeron que tenía leucemia y lo primero que pensé fue en muerte. Así como que nuestra mente está recorriendo allí lugares y situaciones que no ha vivido. Muchos pacientes se preocupan por su vida laboral, por su vida familiar, por sus proyectos, por sus hobbies. ¿Y qué va a ser de mi vida después de esta enfermedad? Seguramente hay personas aquí que se hacen esa pregunta y aún se la hacen. Tenga presente algo y es que las preocupaciones son pensamientos repetitivos, pensamientos que están con frecuencia en su mente y que la gran mayoría de ellas, por no decir que un 80%, no se cumplen. Tienen una tendencia y una connotación hacia situaciones negativas en las que usted no tiene control. Y tenemos aquí un cuarto punto relacionado con ese impacto emocional, y es que esta enfermedad representa un momento de crisis. ¿Sí? Hay unas crisis que son de la vida, que hacen parte del ciclo vital y que de alguna manera inician en el curso de la vida en momentos específicos, pero eso es una crisis circunstancial. Usted no estaba preparado para esto, usted no lo esperaba. Esto nos da una sacudida en nuestra vida. Para muchos pacientes, su proceso de diagnóstico es un proceso que cambia su vida a 180 grados. De manera que en este momento de crisis, paulatinamente hay un reajuste de expectativas. Y es que la palabra reajuste nos lleva a pensar y hablar sobre algo que es la aceptación. Y quiero que guarden muy en su mente esa palabra, aceptación. Muchas veces tendemos a confundir la palabra aceptación con la palabra resignación, que no es lo mismo. Vamos a profundizar eso más adelante. Son cuatro puntos importantes que la literatura y la evidencia, estudios con pacientes de leucemia mieloide crónica, detallan frente a lo que implica el impacto en sus vidas. Ahora hablemos un poco de los desafíos emocionales de esta enfermedad. Y es que los pacientes de leucemia mieloide crónica son susceptibles a experimentar alteraciones a nivel psicológico, social y espiritual. Y quiero compartir con ustedes algunos puntos claves de una investigación que nos pareció muy importante y muy diciente, y es que el año pasado se publicó una investigación en China en la que participaron 1.633 pacientes de leucemia mieloide crónica. Dentro del estudio del abordaje descubrieron un dato que me parece muy, muy relevante. El 60% de pacientes que constituía la muestra, es decir, de ese grupo de
1633, ese 60% tenía signos y síntomas de ansiedad y un 17% presentaba una ansiedad moderada grave. Ahora, de ese grupo, el 64% presentaba depresión y un 24% presentaba una depresión que era moderada o grave. De manera que aquí hay un desafío muy importante para nosotros y nos lleva a preguntarnos es, ¿cómo estoy atendiendo mis necesidades emocionales? Yo entiendo que para controlar la enfermedad hay unos tratamientos, hay unos medicamentos orales que han cambiado el pronóstico de muchos pacientes desde que se desarrollaron y ahí estamos con un checklist. Eso lo estamos trabajando. Pero ¿cómo estoy trabajando mis necesidades emocionales? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy prestando atención a lo que mi vida me está diciendo, a lo que mi cuerpo me está diciendo? ¿O tal vez no es algo que yo esté prestando atención? En segunda instancia, tenemos algo que nos parece muy diciente y es que el tratamiento con los inhibidores de tiroxina quinasa suele ir acompañado con efectos secundarios físicos y psicológicos. Y es que se ha detallado que hay unos medicamentos que producen unos efectos, ¿sí? Entonces usted, cuando tiene su medicamento, usted puede leer el inserto para pacientes y seguramente usted va a detallar ahí esos efectos adversos o secundarios. Pero ¿es usted consciente de esos hallazgos o de esos efectos psicológicos que produce el medicamento en usted? Téngalo presente, porque es un escenario en el que tenemos control y tenemos participación. Tenemos una participación importante. De las cosas más dicientes frente a este segundo punto, algunas investigaciones detallan que los pacientes pueden presentar algo que se conoce como anedonia. La anedonia es un signo de la depresión y es tal vez la incapacidad que tiene el paciente de experimentar placer ante situaciones que antes le generaban mucho placer. Adicionalmente de aislamiento y que puede claramente desencadenar con una depresión. Tenga presente eso. En tercer lugar, se ha demostrado que la suspensión o la interrupción afecta la estabilidad emocional del paciente. Y es que pues a quién le gusta que interrumpan con algo que claramente pues se relaciona con su bienestar físico y emocional, pues a nadie. La fundación hizo una investigación que fue publicada en el 2021, pero se desarrolló en el 2018, y dentro de los hallazgos más importantes, que claramente ya ha pasado un buen tiempito, y esto pues ya no es un reflejo fidedigno de lo que está pasando en este momento, aproximadamente el 25% de pacientes con leucemia mieloide crónica tenían barreras de acceso en salud relacionadas con eh, ¿me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Relacionadas con el tratamiento, con el acceso a medicamentos. Entonces, aquí pues es algo que nos llama mucho la atención y es que son situaciones que pasan, son situaciones que lamentablemente y algunos contextos socioeconómicos pues ameritan a que esto pase, puede pasar y puede afectar el estado emocional del paciente. Y en cuarto lugar, el manejo de eventos adversos mejora la adherencia de tratamiento o al tratamiento. Y es que piense por un momento que hay pacientes que tal vez tienen mejores formas de afrontar situaciones derivadas de su tratamiento. Si yo logro identificar qué situaciones me pueden estar afectando en este momento y yo busco solucionarlas, busco alternativas para afrontarlas, seguramente esa adherencia puede ser mucho mejor. Desde una postura muy reduccionista biológica, entenderíamos que la adherencia del tratamiento solo está ligada al uso puntual del medicamento, ¿sí? Si usted tiene que tomarse el medicamento a esta hora, pues lo hace a la hora exacta y ya. Pero desde un modelo mucho más completo, que lo vamos a ver en un momento, la adherencia al tratamiento es explicada no solo por su comportamiento, sino también por su estado anímico, por lo que usted piensa, por sus creencias, por sus expectativas, incluso hasta por su proyecto de vida. Porque un paciente, por ejemplo, que tiene una percepción errónea frente al uso de medicamentos, seguramente su adherencia va a ser muy pobre. No se va a ir al tratamiento, lo cual podría generar pues, una progresión de su enfermedad.
Muy bien. Frente a este abordaje de lo que ha implicado su proceso de diagnóstico y el proceso de la enfermedad, nos situamos en un modelo que nos parece muy importante y es el modelo biopsicosocial de la salud. Hace algunos años, hace muchos años atrás, se consideraba que la salud era la ausencia de la enfermedad. ¿Eso qué quiere decir? Que el que tenía salud era el que no tenía nada, ninguna enfermedad, ¿cierto? Ese era un modelo muy biológico, ¿sí? Porque la enfermedad, porque la enfermedad estaba relacionada con pues, la ausencia de la salud. Sin embargo, sobre inicios del siglo pasado, un psiquiatra de apellido Engel propone un modelo que nos parece relevante e importante, y es el modelo biopsicosocial. Este modelo entiende que hay una interacción simultánea, es decir, que se da al tiempo, y también bidireccional, es decir, de lado a lado, entre factores que son psicológicos, factores que son sociales y factores biológicos. ¿Eso qué quiere decir? Que un equilibrio o un estado de equilibrio entre estos factores determina la salud de las personas. Y aquí vuelvo al ejemplo. Un paciente que está diagnosticado con leucemia mieloide crónica y que su enfermedad está siendo controlada con un inhibidor de tiroxina-quinasa, pero se ha sentido deprimido, ha dejado de hacer cosas que le gustan. Clínicamente, esta afectación emocional está interrumpiendo su rutina diaria, sus labores que generalmente hace, pues desde el modelo biopsicosocial es una persona que claramente no cumple con tal vez esa estabilidad que se necesita para tener un óptimo estado de salud. Y aquí este modelo nos plantea estos tres factores que son relevantes. Aquí ustedes pueden evidenciar tres ejemplos que nos parecen bastante importantes en lo que compone este modelo biopsicosocial. Un paciente puede experimentar fatiga. Piense usted un efecto adverso de lo que podría ser el tratamiento oral, la quimioterapia oral, y esta fatiga le impide realizar actividades sociales, le impide interactuar, le impide relacionarse con otras personas, lo que a su vez genera tal vez sentimientos de soledad, en el peor de los casos, depresión. Entonces, ¿cómo este factor, un factor biológico, tiene unas implicaciones a nivel social y a nivel psicológico? En segunda instancia, vemos o observamos otro ejemplo. Un efecto secundario de la quimioterapia puede causar, por ejemplo, náuseas, por ejemplo, la pérdida del apetito, y esto puede llevar a que la persona tenga un cambio en su corporalidad, ¿sí? Hay elementos biológicos que afectan su autoestima y que tal vez al afectar su autoestima podría alterar el funcionamiento en otras áreas de ajuste del paciente. Y en tercer lugar tenemos aquí otro que nos parece bastante diciente de este modelo biopsicosocial, y es las preocupaciones. Un paciente que está preocupado por su futuro, que con frecuencia está pensando, venga, ¿qué va a pasar? ¿Será que voy a controlar esta enfermedad el mes siguiente, los 6 meses siguientes, el año siguiente? ¿Cómo irán a salir esos resultados de esos exámenes? Pues tal vez es un paciente que le puede llevar a no querer hablar más sobre el tema, a tal vez aislarse de sus compañeros, de su familia, y que por ende podría afectar su tratamiento o su adherencia al tratamiento. De manera que la adherencia como proceso involucra claramente un cambio pues, en la forma en que nos comportamos, pero también es el resultado de una interacción entre esas esferas, una esfera que es psicológica, que implica todas las representaciones mentales, las emociones, una esfera social que implica nuestras relaciones con otras personas, y una esfera biológica que está representada por nuestro organismo. Muy bien. Frente a lo que implica la adherencia al tratamiento, tenemos un tema acá que es bastante relevante, y es la relación que tenemos los pacientes con el médico tratante o el hematólogo. Y es que diferentes investigaciones con pacientes oncológicos, con pacientes con enfermedades crónicas y otras enfermedades, detallan lo siguiente y convergen en las siguientes conclusiones, y es
el paciente que se involucra en la toma de decisiones es un paciente que tiene mayor sentido de control ante las situaciones que derivan de su tratamiento y también reducen la incertidumbre. Muchas veces los pacientes se plantean o les plantean escenarios que les generan mucha incertidumbre, pero involucrarse en la toma de decisiones puede cambiar ese panorama. De las cosas más dicientes cuando un paciente se involucra es que mejora la satisfacción de la atención que recibe. Esta colaboración es una colaboración activa que implica una comunicación y una relación con el especialista. Algunos pacientes perciben o prefieren, es la palabra, prefieren que su hematólogo sea quien tome la decisión, ¿sí? Son pacientes que adoptan un rol mucho más pasivo a la hora de tomar decisiones. Otros, por el contrario, se van a los extremos. Ellos quieren tomar la decisión sin consultar a su hematólogo. Tal vez el punto central y un punto que tiene mejores resultados en salud es un rol compartido entre el paciente y el hematólogo. Un claro ejemplo es para aquellos pacientes que el hematólogo les indica que son candidatos para una remisión sin tratamiento. ¿Esto qué quiere decir? Algunos pacientes, después de tener un adecuado control de la enfermedad, son candidatos para suspender el medicamento. El hematólogo es quien le indica al paciente que es candidato. Una conversación clara le permite al paciente tomar la decisión. Y aquí hay tres puntos que son importantes y fundamentales. El primero de ellos es los valores. Y cuando hablamos de valores, también hablamos de lo que usted prefiere. ¿Qué es importante para usted en su vida? ¿Qué lo define a usted? ¿Qué le da identidad? ¿Siente que esa decisión o ese panorama es acorde con sus valores o por el contrario, pues es algo que está allí distante de esos valores? ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso? Porque cuando el paciente comprende que esa decisión se ajusta con sus valores, pues el paciente con facilidad puede tomar esa decisión. Lo segundo, ¿qué información tiene el paciente para tomar decisiones? Y es que recordemos, el médico tratante pues es quien maneja toda la parte técnica y de información. ¿Cómo se está informando usted? ¿Lo está hablando con su médico tratante? ¿Usted le está comentando sus pensamientos, sus ideas, sus emociones? ¿Está resolviendo esas inquietudes? ¿Está informando o tal vez no? Y a partir tal vez de estos dos indicadores, estos dos puntos importantes, tenemos allí un tema que es valioso para los pacientes y son las decisiones compartidas. El paciente que toma decisiones compartidas tiene que informarse y tiene que de alguna manera ajustar esa decisión a lo que prefiere en su vida o sus valores. De esta manera tenemos aquí y queremos brindar a ustedes algo que es fundamental en este proceso y es profundizar en el tema de afrontamiento o qué estrategias de afrontamiento estamos implementando en este proceso de salud enfermedad. Iniciamos en este momento con estrategias de afrontamiento emocional. De la siguiente manera, vamos a hablar sobre la búsqueda de apoyo emocional. Algunos ejemplos son la familia. La familia constituye tal vez el primer grupo social en el que una persona se desenvuelve. Usted está involucrando a sus seres queridos o a su familia en este proceso, o tal vez no los involucra en un momento difícil, una situación que puede ser retadora para usted. Usted prefiere aislarse. Ojo con eso, porque seguramente involucrarse con la familia, hacerlos parte de este proceso, le permite a usted tener mayores herramientas y tener mayores espacios para regular su emoción. Tenga presente eso. Otros ejemplos son la iglesia y la comunidad. Y es que nosotros nos desenvolvemos en diferentes escenarios. Como seres humanos tenemos diferentes roles. Y seguramente usted constituye una comunidad. Aquí hay varias personas que tal vez hacen parte de grupos como lo puede ser una iglesia.
Y estos escenarios le permiten a usted buscar apoyo emocional. ¿Lo está haciendo? ¿Es una estrategia que usted está llevando a cabo en este proceso salud-enfermedad? O tal vez no. Y como cuarto punto, los grupos de apoyo. Y es que es muy posible que aquí hayan personas que participen en escenarios donde conocen a otros pacientes, donde usted puede sentirse identificado con la historia de un paciente que al igual que usted tiene leucemia mieloide crónica y ha vivido un buen tiempo con esa enfermedad. Los grupos de apoyo se traducen en bienestar para el paciente. Participar en ellos seguramente tiene muchos beneficios para esa estabilidad y esa salud mental de la que estamos hablando. En segundo lugar, hablamos aquí sobre la espiritualidad. Y es que para algunos pacientes esto puede ser un factor que les permite afrontar de mejor forma una situación como lo es su diagnóstico. Se ha detallado científicamente que las personas que tienen una espiritualidad, es decir, personas que tienen una creencia hacia Dios, hacia un ser supremo, facilitan ese proceso de adaptación a la enfermedad. Y no solo eso, sino que la espiritualidad es un factor protector, es decir, es algo que me protege de lo que podría ser síntomas o signos de ansiedad o depresión por situaciones que se deriven de este contexto. Piénselo por un momento. Si usted tal vez es una persona espiritual, si usted tal vez es una persona que prefiere tal vez no, bueno, no abordar ese tema y tenga claridad sobre algo, y es que la espiritualidad no siempre o no se relaciona con la religiosidad. Son dos temas completamente distintos y usted podemos evidenciar un paciente que tal vez no tiene una creencia directa o relacionada con un ser supremo, pero es una persona sumamente espiritual, para que lo tengan presente. En tercer lugar, tenemos algo que es muy difícil y es un reto para muchos pacientes y también para sus cuidadores, y es la reevaluación positiva. Marta nos dijo algo que muchos acá nos han comentado en la fundación, y es que cuando recibimos el diagnóstico, tal vez lo primero que pensamos es en la muerte. Pensamos en, tal vez somos conscientes de lo que podría ser ese momento. Y la reevaluación positiva implica un proceso en el que usted hace un ejercicio de introspección y se pregunta, ¿para qué? ¿Cómo este proceso, cómo esta enfermedad puede edificarme a mí como persona? Cuando un paciente encuentra sentido en su enfermedad, es un paciente que puede aceptarla de una mejor manera. Cuando un paciente encuentra razones o motivos por los que esta enfermedad era esencial e importante en su vida, es un paciente que la acepta, se compromete con ella y continúa en ese proceso de salud enfermedad. Unos recursos que claramente son invaluables y que le permiten afrontar de mejor forma esto. Y aquí a esa frase, ¿por qué es diferente a para qué? Tal vez cuando pensamos en un por qué, muchas veces nos retrocedemos. Pero ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Qué hice yo? ¿Qué cosas del pasado, qué acciones de mi pasado me llevaron a que se presentara esta enfermedad? Son preguntas valiosas, no estoy diciendo que no se las hagan, pero son preguntas que lo plantean un escenario donde primero usted no tiene control y segundo tal vez no hay una respuesta concreta. Pero cuando pensamos en un para qué, es una pregunta que implica primero una construcción, es una pregunta prospectiva, es decir, hacia adelante. ¿Qué quiero aprender? ¿Cómo esta etapa de mi vida es una etapa importante que debo vivir? Que se llama leucemia mieloide crónica. Y en cuarto lugar, tenemos un punto que me parece muy importante y quiero hacer suma acá, y es la regulación emocional. Y es que dentro de las estrategias de afrontamiento emocional, es ideal que usted permita sentir y permita expresar lo que sienta. Algunas personas consideran que sentirse triste, sentirse frustrado, sentir miedo, son emociones negativas. Yo quiero compartir con ustedes que las emociones no son ni buenas ni malas.
Las emociones tienen un papel fundamental en la vida. Le permite a los seres humanos adaptarse a nuevas situaciones. Un paciente cuando es diagnosticado seguramente siente mucho miedo, seguramente está pensando en su futuro. Es posible que ese miedo, bueno, esté allí presente, no está mal. Es muy posible, muy probable que un paciente cuando recibe la noticia, pues sienta mucha tensión, también sienta tristeza. No está mal. Las emociones no son malas. Nuestra invitación y una de las estrategias emocionales que la evidencia y la psicología de alguna manera detalla a profundidad es regular emocionalmente. Para regular emocionalmente, lo primero que tenemos que tener presente es identificar qué es lo que está pasando a nivel emocional, qué es lo que estoy sintiendo. Pero para identificar eso, permítase sentir. Si se siente triste, permítase estar triste, no pasa nada. Hace parte de este proceso de ser enfermedad. Una vez yo me permito identificar, en segunda instancia, digamos que lo que la evidencia sustenta es que yo pueda etiquetar lo que estoy sintiendo. ¿Eso qué significa? Que yo pueda darle un nombre a mi sentir. Yo me siento decepcionado, yo me siento frustrado, yo me siento triste. Darle un nombre es muy importante porque muchas veces se pueden presentar lo que se llama ambigüedad emocional. Y es que hay tantas emociones allí que nos volvemos un ocho, no sabemos cómo reaccionar o responder. Dele identidad a su emoción y una vez usted le dé identidad a la emoción, permítase expresarla de las mejores formas de expresar la emoción es a través del lenguaje. Permítase compartir con alguien cómo se siente. Me siento triste. Me dijeron que tal vez me van a cambiar el medicamento. Me siento triste. Permítase sentirse así. A partir de eso, usted logra regular su emoción. Hay una estrategia de afrontamiento emocional que se conoce como evitación. La evitación es hacer de cuenta que, que eso no está pasando. Entonces, si yo me siento triste, yo hago de cuenta que eso no pasó. Si me dijeron que de pronto me van a cambiar el tratamiento o si me dieron alguna noticia relacionada con mi tratamiento, yo hago de cuenta que eso no pasó. Sigo mi vida con normalidad. La evitación, no estoy diciendo que sea buena o mala, pero en algunas ocasiones puede resultar un poco desadaptativa o de desajuste para los pacientes. Y estoy leyendo los comentarios de ustedes. Voy a leerlos, voy a leerlos desde el último hasta el primerito. Entonces acá Raúl nos dice, creo que esas consultas o decisiones deben ser con el hematólogo. Ok, perfecto. Y Yasmin nos dice, buenas tardes, ¿por cuánto tiempo puedo estar tomando hidroxidura? Me preocupa por lo que está investigando. Encuentro que es un medicamento altamente tóxico, pero es eficaz para el tratamiento de mi enfermedad. Y Sandra nos dice, en mi caso, me están proponiendo suspender el medicamento, pero primero quiero informarme sobre los riesgos para poder tomar una decisión sobre mi salud. Ok, miren que esas preguntas se relacionan mucho con esto, con cómo me estoy involucrando yo en la toma de decisiones. Informarse es un punto fundamental para tomar una decisión. Un paciente que está bien informado es un paciente que toma mejores decisiones. Muy bien. Continuamos aquí y sumado a las estrategias de afrontamiento emocional, también tenemos unas estrategias que están basadas en los problemas. Y quiero tal vez detallar algunas que son más importantes y relevantes en este proceso de salud-enfermedad. Lo primero de esto es la búsqueda de soluciones alternativas. Y quiero que piense por un momento es si ante una situación no estoy buscando soluciones, no estoy buscando alternativas para dar solución a eso. Dar solución a un problema pareciese ser una habilidad de la vida, porque los problemas hacen parte de la vida. Una vida que no tiene problemas, pues es una vida que es un poco extraña. De manera que cuando me permito empezar a evaluar si tomo esta decisión, si tomo esta otra decisión, estaría dando solución a este problema, estoy teniendo un afrontamiento que se centra en el problema. En segunda instancia,
tenemos el desarrollo de nuevas conductas. Y es que esto implica a que logremos tener nuevas acciones inmersas en este proceso de adaptación a enfermedad. Y piense por un momento lo que ha implicado para usted tal vez la toma de un medicamento diario, la toma de exámenes cada cierto tiempo, la restricción, los cambios de dieta. En pacientes con leucemia mieloide crónica los cambios no son tan estrictos, sin embargo sí se sugieren dietas que pueden ser equilibradas. Pero ¿qué nuevas acciones usted está llevando a cabo para afrontar esa situación, problema que se presenta? La repetición de estas acciones seguramente con el tiempo pueden en su vida traer consigo hábitos que pueden ser muy saludables. Hay personas que son muy resistentes a comportarse de otra manera, ¿sí? Y piense, por ejemplo, en un adulto mayor que durante muchos años de su vida ha hecho algo de la misma manera y decirle ya no lo haga así, es difícil para ese adulto mayor cambiar. Se vuelve un hábito o se vuelve algo que se conoce como un patrón de comportamiento. ¿Cuáles son esos patrones de comportamiento que a raíz de este proceso usted está involucrando de alguna manera, haciendo parte de su vida a día, de su día a día? Esos comportamientos ayudan a solucionar problemas, ayudan a afrontar situaciones que pueden ser estresantes, porque si es así, seguramente usted está afrontando de manera adecuada esa situación. En tercer lugar, tenemos aquí algo que es la aceptación, y es que tenemos que reconocer que no todo está bajo nuestro control. Hay situaciones de este proceso de salud de enfermedad que se salen de nuestras manos. Por ejemplo, usted no eligió que la enfermedad llegara a su vida. Muchas veces no elegimos que los tratamientos funcionen. Es decir, hay pacientes que deben cambiar de inhibidor de tiroxina y son situaciones que se salen de las manos. Esto nos lleva a un proceso que implica aceptar. La aceptación involucra un reajuste de las expectativas. Uno pensaría que aceptar es un proceso pasivo en el que yo no tomo una acción o no me involucro activamente en este proceso. Pero aceptar sin duda alguna nos lleva a un escenario en el que comprendemos que cosas que no están bajo nuestro control se van a presentar y que esas cosas allí importantes, pues me debo comprometer con ellas. Y es frente a la aceptación quiero hablar en un momento. En cuarto lugar, en cuarto lugar, tenemos la búsqueda de gratificación. Y es que para los pacientes es muy importante identificar actividades que les proporcionen satisfacción. Y yo quiero que usted tenga presente que su vida no es una enfermedad. Su vida va más allá de la leucemia. Su vida seguramente, usted desempeña roles diferentes en su vida. Hay pacientes que pueden menoscabar otras áreas de su vida. Menoscabar es un sinónimo como abandonar, como ignorar, por estar pendientes de lo que es su enfermedad. Y aquí es importante que usted identifique otras actividades que no solo le den satisfacción, sino que le den un sentido a su vida. Eso hace parte de las estrategias de afrontamiento centradas en el problema. Y por último, tenemos algo que lo hablaban en los comentarios y está relacionado con el tema de costos y beneficios. Una estrategia fundamental para tomar decisiones en salud es evaluar cuáles son los costos y cuáles son los beneficios de esa decisión. Si los costos superan los beneficios, pues seguramente es una decisión que tengo que evaluarla muy bien. Pero si por el contrario los beneficios superan los costos, seguramente yo tendré muchas más razones para tomar esa decisión. Tomar decisiones en los procesos de salud involucra que seamos activos y sopesar los costos y beneficios hace parte de esa actividad. De esta manera, queremos eh, resaltar algunos puntos clave frente a la promoción de la salud mental. Y es que diferentes investigaciones nos permiten compartir con ustedes que las atenciones en psicología para pacientes con leucemia mieloide crónica se fundamentan como un pilar en el manejo integral de esta enfermedad. Y si hablábamos un poco sobre ese modelo que les compartí, ese modelo biopsicosocial, pues entendemos que no solo nos enfocamos en lo biológico,
sino también en nuestra parte emocional, psicológica y las relaciones interpersonales. ¿Qué es lo que se trabaja con los pacientes en las atenciones psicológicas? Lo primero es la prevención y el manejo de la ansiedad, el estrés y la angustia emocional. Este primer punto es clave. Es diferente la enfermedad a lo que produce la enfermedad emocionalmente. ¿Sí? El 75% de pacientes en una de estas investigaciones que nombramos son pacientes que tienen una vida completamente funcional y tal vez ese porcentaje que no se relaciona en gran medida a los efectos adversos de los medicamentos orales, pero también a cómo están elaborando este proceso de manejo de enfermedad, que es otro punto importante, de importante atención. Segundo punto, favorecemos los procesos de aceptación y ya lo hablamos. Aceptar implica que yo tengo un papel activo en este proceso. Yo no lucho para que esto no pase en mi vida porque no está bajo mi control. Yo me comprometo a vivir una vida con sentido, con significados, pese a que esta enfermedad esté allí conmigo. En tercer lugar, mejorar la adaptación a una nueva realidad. Y es que, pues para muchos pacientes esto es una etapa de sus vidas y es algo que compartimos aquí en la fundación. Más que una enfermedad, esto puede ser el inicio de un proceso de aprendizaje. Es una realidad nueva para usted. En cuarto lugar, se fomenta la autonomía. Recordemos que los pacientes con quimioterapia oral o con inhibidores de tiroxina quinasa son pacientes que son funcionales. Eso quiere decir que pueden pues, desarrollar o tener diferentes actividades de su vida, de su día a día. Importante trabajarlo allí en las atenciones. Se desarrollan estrategias de afrontamiento más adaptativas. Hay en ocasiones, no todas las estrategias de afrontamiento son adaptativas. Otro punto fundamental es que mejoramos la calidad de vida del paciente en relación con su salud. Y es que cuando hablamos de salud, hablamos de ese equilibrio entre esas áreas que lo nombramos, entre esa área biológica, psicológica y social. Y por último, se reduce el impacto psicológico en el entorno familiar. Y es que los familiares también juegan un papel importante en el proceso de salud de enfermedad. Para ir cerrando un poco este proceso frente a la importancia de la salud mental y emocional en pacientes, pues tal vez la meta y el proceso de duelo es la aceptación de la enfermedad. Y es que un alto grado o un alto porcentaje de pacientes con leucemia mieloide crónica manifiestan lograr aceptar significativamente este proceso. En la medida en que retoman sus actividades diarias, viven y entienden que la enfermedad está allí y que pese a estar allí, la vida tiene un montón de significados de sentido para ser vivida. La aceptación implica un proceso activo, recordémoslo ahí, no es un proceso pasivo, es un proceso activo en el que yo adquiero una profunda comprensión de lo que está pasando y me comprometo con eso que está pasando. Y tal vez este cuarto punto me parece muy importante, la observación de la respuesta. Y es que a veces sucede que hay pacientes que les cuesta mucho comprender que no está bajo su control cómo funciona el tratamiento. Es decir, aquí tal vez de las cosas más dicientes frente a la aceptación es observar. Yo observo cómo este tratamiento funciona, pero si no funciona, pues no puedo hacer nada. También lo estoy observando. Sí, puedo ir con mi médico, podemos tomar decisiones, pero puntualmente lo que pasa dentro de mi cuerpo, esa molécula ingresa a mi cuerpo y la función, el efecto que tiene no está bajo mi control. Nos lleva a un escenario donde observamos en la medida de lo posible sin juicios de valor. Y por último, algunos pacientes han logrado resolver esas inquietudes, Y esas preguntas porque que se relacionan yo salí con, ahorita ahí, cuando... que se relacionan con pues, esta condición de salud. Por último, quiero compartir con ustedes algunos recursos disponibles para su bienestar. Lo primero de ellos es los profesionales en salud mental. Ir al psicólogo no necesariamente es se da cuando tengamos alguna alteración o algún impacto a nivel emocional.
podemos asistir al psicólogo cuando queramos promover algo en nuestra vida, ¿sí? No siempre tenemos que tener una mirada desde el déficit. El déficit significa que voy al médico es cuando estoy mal, ¿no? Puedo ir al médico cuando estoy bien porque quiero mejorar mucho más mi salud. Ir al psicólogo es una excelente alternativa. Hay diferentes profesionales de salud mental. Claramente aquí también hablamos de la psiquiatría, que le dan respuesta a las necesidades emocionales que el paciente experimenta y lo hablamos hace un momento de qué es lo que se trabaja con la atención psicológica. En segundo lugar, dentro de las intervenciones psicológicas hay tres modalidades de intervenciones grupales. La primera es la terapia grupal. Esta terapia se realiza bajo un contexto clínico en el que la mayoría de pacientes comparten características clínicas que les permite a un psicólogo pues abordarlos de manera grupal. En segunda, en segunda instancia tenemos los grupos de apoyo y es que son espacios que son liderados por un profesional de la salud, pues en este caso un psicólogo, y se abordan diferentes temáticas. En la fundación promovemos los grupos de apoyo y aquí tenemos algo que voy a corregir en este momento y son los grupos de autoayuda. Son grupos donde pacientes con el mismo diagnóstico comparten experiencias que pueden ser significativas para ellos en este proceso de salud de enfermedad. En tercera instancia tenemos las asociaciones de pacientes. La Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma es una asociación de pacientes donde usted puede participar en las actividades que claramente involucran el bienestar suyo y de sus cuidadores. Y por último tenemos los recursos en línea, páginas que nos pueden aclarar dudas frente a nuestro proceso, que nos permiten a nosotros como pacientes y como cuidadores tener un mejor dominio, una mayor información y un mayor control de la información que está allí disponible. Muchas de estas páginas en sus canales web tienen versiones que están dirigidas para pacientes para que las eh, chequen, las miren, las revisen, haciendo la precisión, no todo lo que vemos en internet es verdad. Por eso aquí estas dos páginas me parece que son las más recientes a nivel internacional y pues se usan aquí a nivel nacional, que pues son instituciones de Estados Unidos. Por último, quiero cerrar este webinar con la siguiente frase que me parece muy importante y es: un barco no se hunde por el agua que lo rodea, sino por las tormentas que enfrenta. Cuida tu salud mental. Es tu brújula para navegar los desafíos de la leucemia mieloide crónica y alcanzar un puerto seguro. De esta manera queremos agradecerles a ustedes por participar en este webinar eh, dedicado a pacientes de leucemia mieloide crónica, pedirles excusas por la interrupción sobre la mitad de la sesión, un problema pues, de internet como les comentaba, y gracias a ustedes por este espacio. Quiero tomarme unos pequeños minutos para leer sus comentarios. Si alguien quiere hacer una opinión, quiere activar su micrófono, lo puede hacer. Alex, muchas gracias por el espacio, excelente contenido. Alex, muchas gracias por tu participación. Si alguien en este momento, nos pasamos ya unos minutitos, pero si alguien quiere compartirnos algo, de pronto un comentario, lo podemos escuchar. Hola, Julián. Hola, Marta, me asustaste. Bueno, Julián, Sí, ante todo, Clemencia. muchísimas gracias, mil bendiciones como siempre por el tiempo que ustedes se toman en apoyarnos. Y lo otro es que fue una charla a título personal demasiado importante porque sí he estado como con crisis de existencialismo, esa de ser o no ser como en esa situación que hay días en como que quiere uno como darse por vencido, al otro día uno con toda la actitud. Entonces sí, fue demasiado enriquecedora la charla para mí. Muchísimas gracias. Marta, muchísimas gracias y tal vez como sucede en este caso, Marta, pues a otros pacientes nos puede pasar y es que eventualmente hay momentos de este proceso donde uno no se siente bien, donde Ay, sí, necesita buscar ayuda, donde necesita expresar esas emociones. Y recuerden, la expresión de la emoción es completamente natural y sano. Darse la libertad de sentirse como usted tenga que sentirse está bien, no hay problema. Somos seres humanos, somos seres que sentimos
y el sentir pues hace parte de la vida. Entonces, para que lo tengamos muy presente. Y aquí un mensaje de Sandra, muchas gracias, valiosa esta información. Perfecto. Pues a ustedes y de parte de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma les agradecemos por su tiempo, por su disposición, por acompañarnos en este webinar. Esperamos compartir con ustedes gratos momentos, confirmarles que para el mes de noviembre y para el mes de diciembre vamos a tener dos webinars, o sea, en cada mes vamos a tener uno que están dirigidos para los pacientes de leucemia mieloide crónica y estaremos compartiendo con ustedes toda la información por las redes sociales, por WhatsApp, por nuestros canales de comunicación, los temas y las fechas de estos webinars para que nos acompañen y estén con nosotros allí, pues muy atentos a participar. Este es el primero de tres y espero nos acompañen en los dos que vienen. De esta manera les agradecemos su disposición y esperamos tengan una excelente tarde, un excelente resto de día. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Y bueno, recuerden que muchas gracias, Luz, Marta, Yasmín, que tengan un excelente resto de día. Dios los bendiga. Gracias, Luz. Un abrazo.